Hola queridos pajarines y pajarillas del YouTube. Hoy voy a hablarles de una película, del año 1994. Y bueno, y como han pasado muchos más de 20 años de esta película, pues bueno, tengo mi libertad de hablar de la película con spoilers. Así que solamente les recomiendo que se queden a los que han visto la película viendo este video. Porque si no, te puedo, por decirlo de algún modo, joder algunas sorpresas que tiene la película. Así que, bueno, por si acaso la recomiendo, para los que no la han visto. Eh, eh, Quiero mandarle un saludo aquí a Valentina González, que fue la persona que me impulsó a hacer este video. Gracias, porque bueno, un poco he vuelto, gracias a este video he vuelto a comentar las películas antiguas, ¿no? Que ya tienen bastantes años. Y te mando un beso aquí. Bueno, comencemos. Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump es una película que está basada en una novela de Winston Groom, que no me he leído la novela, así que solamente puedo opinar de la película como película. Por si acaso me parece que tiene una secuela, una segunda parte, el libro. Pero bueno, solamente puedo hablar de la película como película, de la historia como película. Así que, algo por decirlo. Bueno, es una película que tiene muchos puntos de analizar. Es una película que ganó en 1994 Oscar a Mejor Película. Es una película muy conocida, protagonizada por Tom Hanks y dirigida por el director Robert Zemeckis. Bueno, Robert Zemeckis dirige de manera espectacular esta película. Es unos planos que tiene Robert Zemeckis que son súper característicos de ese director, de Robert Zemeckis. Por ejemplo, uno ve Volver al Futuro, la segunda, por ejemplo, y cuando están como en el futuro, ¿no? Y ahí se crean esos planos. Bueno, esos planos se parecen mucho a los planos de esta película. Ves que es el estilo Robert Zemeckis. Incluso, por ejemplo, en la primera película, la música, esa música así como retro, se mezcla también con la música que está puesta en esta película. Entonces vemos que es una película al estilo Zemeckis, cosa que está muy bien. Luego, bueno, la película tiene una banda sonora impresionante, tanto las bandas sonoras que son las canciones de esa época, junto con la banda sonora musical original de la película, compuesta por Alan Silvestri. Realmente es impresionante la música. Tiene un montón de escenas memorables, por ejemplo, la escena esa en donde está Forrest con el teniente Daniel y el teniente se enoja porque le dicen tonto. El final tiene varios momentos muy interesantes, y vemos, en general vemos cómo la película también tiene unas interpretaciones tremendas. Entonces, a nivel técnico la película es de 10, así lo digo, a nivel técnico. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a fallar, no? Tom Hanks también es una grandísima interpretación y realmente todos los actores interpretan muy bien el papel que se le ha dado. Hay un par de interpretaciones que no me terminan mucho de cuajar, pero vamos allá y por eso estoy aquí comentando todo el detalle de la película. La historia nos cuenta acerca de un joven, Forrest Gump, que nació con un cierto retraso. Y vemos cómo él lleva su vida con ese retraso haciendo y cómo puede salir adelante y cómo ve su vida desde su propio punto de vista. Y es interesante, ¿no? La historia tiene una innovadora forma de narrar, ya que la película inicia como una pluma va bajando, como señalando que está buscando un destino, y la agarra el protagonista. Se le acerca una persona al lado, está en la parada de autobuses, y empieza a contar su historia. Esto es interesante porque esto fue después copiado en el cine muchísimas veces. Esto de la parada, esto de estar narrado y narrando su propia historia.
Y es interesante, porque vemos cómo era un niño que su madre le decía, tú eres igual, tienes las mismas capacidades que los demás. Y él se lo cree. Se cree que tiene esas grandes capacidades y vemos cómo eso es verdad. Vemos cómo se conoce con una... cómo vemos que, por así decirlo, tiene... no tiene muchos amigos hasta que un día pues se encuentra en el autobús con una joven y se termina siendo muy amigo de esa joven. Después vemos cómo avanza vemos que corre, vemos que el tipo puede correr tanto como lo puede, como el rayo, ¿no? El tipo de todas las escapatorias puede salir a haciéndolo corriendo, ¿no? Y vemos cómo él hace hazañas impresionantes que él solo por creérselas que puede hacerlas, las hace. Y nos cuenta esa historia desde su propio punto de vista. Por ejemplo, vemos que conoció a Elvis, vemos que conoció a John Lennon, vemos su punto de vista de todos esos temas, ¿no? La muerte del presidente Kennedy, la muerte de John Lennon. O sea, cómo nos lo narra, es que es impresionante, es un punto de vista que se lo toma todo él de una manera completamente distinta como nos la tomaríamos nosotros, cosa que me gustó mucho en la película. El primero es un jugador de fútbol americano que corre como ninguno, después se va a la guerra de Vietnam. Es muy interesante esa parte de la guerra de Vietnam porque cómo está filmada todas las tomas de acción incluso me gustaron mucho. Vemos cómo después juega ping pong ahí, como un maestro de ping pong ahí. Impresionante esa escena también. Cómo después se vuelve el capitán de un barco camaronero porque en la guerra le prometió a uno de sus amigos que él debía ser comandante del barco camaronero, y con el teniente Tan, que bueno, quedó sin piernas, bueno, lo ayudó a salir adelante con el barco. Y como corrió 3 años. Corrió 3 años sin parar, solamente para dormir y comer. Y ahí está, 3 años corriendo hasta que un día dijo, estoy cansado. Madre mía. Después vemos cómo al final su amiga de la infancia, Jenny, a lo largo de la película la vemos que está teniendo un cambio, que ya tiene mucho exceso y vemos que su vida, por decirlo, se está yendo. Ella no sabe captar bien los mensajes que quiere transmitir la vida y al final se termina enfermando. Probablemente una enfermedad tan peligrosa como lo podría ser el SIDA, ¿no? Y entonces le deja un hijo a Forrest. Tiene un hijo y se casan antes de que ella se muera. La escena en donde ella muere es impresionante, es impactante, es emotiva, porque lo que dice el personaje de Forrest Gump es realmente impresionante. Como él dice, te necesito. Es que te lo crees completamente, ¿no? Tom Hanks hace una interpretación maravillosa en esta película. Maravillosa, me impresiona. Su encuentro con su hijo, que es una de las mejores cosas que le ha pasado. Y vemos cómo su hijo va a digamos a hacer todo lo que él hizo, pero ya de una manera muy diferente de como lo vivió él. Y vemos cómo hace como esa especie como de guiño, ¿no? Ese como diciendo, ya, yo ya completé mi vida. Y es interesante ver cómo la vida te puede pasar en un suspiro tan rápido que le puede llegar a narrar incluso sentado en un paradero de autobús, que es algo maravilloso. También de la manera en que está llevado, Robert Zemeckis hace una excelente dirección, las interpretaciones son muy buenas. Y en general es una película, la fotografía es bellísima con esa conjunción de colores, me encanta. Entonces vemos que la película va sumando puntos y va sumando puntos. Y ves que es una película increíble, ¿ves? No hay una película igual a esa de todas las películas existentes. Es una película muy particular. Muy particular, o sea, podría decir que yo digo que esta es de las mejores del director.
Personalmente me gusta muchísimo la trilogía de Volver al Futuro, me encanta la trilogía de Volver al Futuro, pero esta película como alternativa que desde el mismo director, que trata un tema más dramático, un tema más serio por decirlo de alguna manera, lo trata muy bien. Ya lo digo, me encanta el principio, con ese tema de narración, el final es impresionante, como te agarra cuando muere Jenny. Pero digo, es una película que para mí no es perfecta, o sea, por ejemplo, pero ninguna película lo es, bueno, realmente, seamos sinceros. Por ejemplo, cuando el Teniente Dan, opino que cuando él intenta contar su pasado, hay un momento en la película cuando apenas llega, Bubba y Forrest le dice, creo que se murieron mi antepasado, algo así le dice, vemos un par de imágenes así, flachazo, que parecen dos chasquidos de dedos y no se cuenta nada más. Y dice, ¿por qué eso no lo pudieron haber profundizado? Es como que no quieren que sientas una verdadera, por decirlo, encariñando más por el personaje. El Teniente Dan está bien interpretado realmente por el actor. En algunos puntos la película se llega a ser lenta, pero eso es precisamente para desarrollar mejor la historia. Eso, o sea, por un lado, las películas lentas, hay gente que dice que, bueno, que como que están sin ánimo, ¿no? Pero yo digo que yo, por ejemplo, a mí me encantan las películas lentas porque se toman el tiempo de desarrollar la historia que nos están contando. Lo que yo sí, no me termino de creer eso de que haya corrido 3 años sin parar. Eso se me hace algo y se cansa ya cuando haya pasado 3 años, me creo que tengo una deficiencia así, pero 3 años es como, no sé, luego también tenemos, la película está bien con las tramas que tiene, o sea, el guión está muy bien el guión realmente, me encanta. Pero luego tenemos una escena que quiero comentar bien. Mira, cuando le está comentando la historia a la gente, porque no le cuenta la historia de su vida a una persona, se la cuenta a varios, ¿no? Y entonces hay un hombre que no se cree de que él haya sido el fundador de los camarones Bubba Gump. ¿Y por qué no se sorprendió con las cosas que lo contó antes? Raro, ¿eh? Y después, lo raro es de que después, con la señora que estaba al lado, le muestra una foto, la hace así, y le dice, mira, aquí estoy yo con el teniente Dan, y dicen, arriba tiene un gorrito, Bubba Gump. ¿Por qué no le mostró esa foto para probar que él sí era el fundador de Bubba Gump? En general, yo digo, por ejemplo, la escena esas de los celos, cuando le pega a la gente que está intentando estar con Jenny, yo digo, eso es como una sobreprotección. Y está muy bien tratado para Forrest Gump. Porque así fue criado el personaje de Sally Field, la madre, está súper bien interpretada por Sally Field. Pero por ejemplo el personaje de Jenny, hay momentos en donde digo, ¿por qué no le hizo caso a Forrest? Se pudo haber cuidado. En general la actriz la interpreta bien y muestra cómo muestra un poco de los desaciertos de la vida, ¿no? Pero yo dije un poco, si él lo vino advirtiendo tanto, ¿por qué no le hizo caso? En general la película son puntitos negativos, realmente son muy poquitas cosas. Pero la película en general, yo personalmente la recomiendo muchísimo. Es una película que yo le doy un 9,5 y me quedo satisfecho con esa nota. Es una película muy recomendable. Cómo tratan el dramatismo, cómo está filmada, la interpretación de Tom Hanks, el final de la película, de la manera en que enlaza con todo, es fantástica. Y es una película simplemente muy, pero muy sobresaliente. Yo realmente no puedo más que recomendarlas. Así que bye, y si les gustó este review, pulgares arriba. Nos vemos luego.